Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a comenzar con la unidad número 4, que se llama funciones reales de varias variables. Para esta unidad vamos a tener unas competencias. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender? Bueno, vamos a aprender a determinar dominios y rangos de las funciones reales de varias variables. Además, vamos a aprender cómo realizar una representación geométrica de las funciones reales de varias variables. Esta representación geométrica lo vamos a manejar como si fuera una gráfica. Además, vamos a aprender las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división para ese tipo de funciones. Además, vamos a aplicar el concepto de límite para las funciones reales de varias variables. Además, sabiendo el concepto de límite, vamos a conocer y a aplicar el concepto de continuidad para posteriormente aplicar el concepto de derivada. Y en la derivada vamos a obtener lo que es la derivada direccional en base a una dirección y también lo que es la derivada parcial dependiendo de las variables que estén contempladas en la función real de varias variables. Además, vamos a comprender lo que es el plano tangente a superficies. Posteriormente vamos a aplicar el teorema de la función implícita. Para finalizar con los temas de valores máximos y mínimos de una función real de varias variables. Además, vamos a hacer uso de las TICs para resolver algunos problemas como graficar las curvas o calcular límites o derivadas parciales. Si se dan cuenta, estamos abarcando lo que es el tema de cálculo diferencial, los conceptos, pero ampliado a funciones de varias variables. Y estamos omitiendo lo que es integración, que esta parte se ve en la unidad número 5. Comencemos con funciones de dos variables. Hasta el momento solamente hemos trabajado con funciones de una sola variable. Ahora vamos a extender lo que es esta definición de función de varias variables. Vamos a comenzar con dos. Vamos a tener una función con dominio en Rn. Va a depender del número de variables y el rango va a ser un número real R. Por lo tanto, lo podemos denotar como R de n a R. ¿Esto qué significa? Que es una regla de correspondencia de un conjunto de vectores a un conjunto de números reales. Por lo tanto, a estas funciones se le conoce como funciones reales de varias variables. Y esto se aplica en el mundo real. ¿Por qué motivo? Bueno, no necesariamente vamos a tener una variable. Regularmente se manejan dos o más variables. Como por ejemplo, la temperatura T en un punto de la superficie de la Tierra en cualquier momento dado. Como estamos hablando de lo que es la superficie de la Tierra, vamos a necesitar dos variables, lo que es la variable X, que vamos a llamar longitud, y la variable Y, que vamos a llamar latitud. Y esta regla se puede escribir como T es igual a una función que depende de la longitud y de la latitud, aunque también podemos ampliarla, porque la temperatura puede modificarse de acuerdo a la humedad, de acuerdo al viento. Entonces podemos añadir más variables.
Otro ejemplo, el volumen de un cilindro circular que depende de su radio y de su altura. De hecho, sabemos que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. Aquí decimos que el volumen es una función que depende del valor de radio y del valor de la altura y la podemos representar como el volumen que depende de R y de H es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Estos son dos ejemplos de funciones vectoriales de dos variables, en este caso longitud y latitud, y aquí radio y altura. Y con esto llegamos a la definición. Una función de dos variables es una regla de correspondencia que asigna a cada par ordenado de números reales x, y, que va a estar en un conjunto D, a un número real único que se denota como f de x, y. El conjunto D se conoce como el dominio de la función, mientras que f de x, y se le conoce como el rango. Y se puede escribir de esta forma, f de x, y, el rango, tal que cada par ordenado de x, y pertenece al dominio de la función. Regularmente se escribe z igual a f de x, y para dar a entender que z va a tener un valor específico en el punto x, y. Y de aquí se observa que x y y son las variables independientes, mientras que z es la variable dependiente. Una manera de representar una función de varias variables es de la siguiente forma. Estamos manejando lo que es una función de dos variables. Entonces el conjunto es R2, X, Y. Aquí tenemos la imagen. Tenemos lo que es una superficie, X, Y. Y así podemos obtener varios puntos, X, Y, A, B. Entonces, a partir de estos valores, lo que va a provocar la función vectorial es que vamos a obtener un número real. Y aquí vemos, de un par ordenado obtenemos un punto. De otro par ordenado obtenemos este punto. De otro par ordenado tenemos este punto. Es decir, de un vector obtenemos un número real. Ese es el significado geométrico de una función de varias variables. Primer ejemplo. Determine el dominio de la función y evalúe f de 2,3. Tengo que la función de dos variables es igual a la raíz de x más y más 1 sobre x menos 1. ¿Cómo es que nosotros vamos a determinar el dominio? Bueno, tenemos que buscar las discontinuidades. Al final de cuentas, x y y son números reales. Entonces podemos aplicar los conceptos que aprendimos en cálculo diferencial. Y al analizar discontinuidades tenemos que recordar que la raíz cuadrada es no negativa. Es decir, o es 0 o es mayor que 0. Esto significa que x más y más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Además, se puede presentar otra discontinuidad, que en este caso es la división entre 0. No podemos dividir entre 0. Entonces debemos evitar que x menos 1 sea igual a 0. ¿Qué es lo que debo de evitar? Que x sea igual a 1. 1 menos 1, 0. Entonces, tenemos que evitar que x sea igual a 1. Y con estas dos restricciones ya podemos escribir el dominio. El dominio es el conjunto de pares ordenados x, y, de tal forma que x más y más 1 sea mayor o igual que 0 y que x debe ser diferente de 1.
Geométricamente, esta es la región del dominio. Vemos que x más y más 1 tiene que ser mayor que 0, lo que tenemos de color naranja. Y como dice que tiene que ser igual, estamos marcando lo que es la línea, una línea continua. Además, x es diferente de 1. Vean, donde está x igual a 1, tenemos una línea punteada. Significa que ahí no se va a tocar. Y lo demás, la línea gruesa, la que es continua, significa que sí puede tomar esos valores. Además de la región que está sombreada de color naranja. Para esta parte no. Y podemos hacer pruebas. Por ejemplo, en este caso podemos tomar el punto menos 2,0. Está por acá. Si lo hacemos, ¿cómo nos queda? Menos 2 más 0, menos 2 más 1, menos 1. Y la raíz de menos 1 no existe en números reales. Por eso no está en su dominio. Por ejemplo, aquí podemos tomar el origen, 0,0. Como está dentro del dominio, sí puede obtener un resultado. 0 más 0 es 0, más 1, 1. La raíz de 1 es 1. 0 menos 1 me da menos 1. 1 entre menos 1 me da menos 1. Si existe un valor. Bueno, me pide también evaluar f de 2,3. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? La primera componente, el 2, corresponde al valor de x. La segunda componente, el 3, corresponde al valor de y. Entonces sustituimos en la función. F de 2,3 va a ser igual a la raíz de x, que vale 2, más y, que vale 3, más 1, sobre x, que vale 2, menos 1. En este caso, aquí sería la raíz de 2 más 3 más 1, que nos da la raíz de 6. Aquí tenemos un error, es el 2. Vean, el 2. X vale 2. 2 menos 1 me da 1. Raíz de 6 entre 1 me da la raíz de 6. Siguiente ejemplo. Determine el dominio de la función y evalúe f de 2,3. Bueno, la función que tenemos es de dos variables y es x por el logaritmo natural de y cuadrada menos x. Tenemos que buscar las discontinuidades. Recordemos que el logaritmo tiene que ser mayor que 0. Si el logaritmo es negativo o si el logaritmo es 0, nos da una discontinuidad. Entonces, y cuadrada menos x tiene que ser mayor que 0. También lo podemos escribir como y cuadrada tiene que ser mayor que x. O lo podemos voltear y podemos escribir x es menor que y cuadrada. Por lo tanto, el dominio de la función es el siguiente. El par ordenado x, y de tal forma que x debe de ser menor a y cuadrada. Y aquí tenemos lo que es la región. Aquí tenemos la función y cuadrada. Y lo que está rodeado de naranja es x. X es menor que y cuadrada. Esa parte no es parte del dominio. Por ejemplo, si nosotros tomamos el punto 1,0, x mayor que y, ¿qué es lo que pasa? Si y vale 0 me queda menos 1. Logaritmo de menos 1 no existe. Mientras que si yo tomo un valor de acá, por ejemplo, el 2,3, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo podemos sustituir. Tenemos que es x, que vale 2, logaritmo de y, que vale 3, 3 al cuadrado, menos x, que vale 2. Resolvemos operaciones. Tenemos que es 2 el logaritmo. 3 al cuadrado es 9, menos 2, 7. 2 logaritmo de 7. Y el problema está resuelto. Siguiente ejemplo. Determine el dominio de la función f de x, y es igual a x cuadrada más 2x por y. En este caso no se va a presentar ninguna restricción. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los números reales en el espacio R2.
Es decir, x puede tomar cualquier número real y y también puede tomar cualquier número real. Siguiente ejemplo. Determine el dominio de la función f de x, y es igual a x sobre x más y. En este caso tenemos una restricción, que es la división entre 0. X más y no debe ser igual a 0. Por lo tanto, el dominio de esta función lo escribimos de la siguiente forma. Es el conjunto de pares ordenados x, y de tal forma que x más y sea diferente de 0. Ejemplo número 5. Determine el dominio y el rango de la función f de x, y, que es igual a la raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Tenemos una restricción, que es la raíz. La raíz cuadrada debe ser no negativa. Por lo tanto, 9 menos x cuadrada menos y cuadrada tiene que ser mayor o igual que 0. De aquí podemos despejar. 9 es mayor o igual que x cuadrada más y cuadrada. Y podemos voltear la desigualdad. Y nos queda como x cuadrada más y cuadrada es menor o igual que 9. Bien, ya tenemos lo que es la restricción. Por lo tanto, escribimos el dominio, que es el conjunto de pares ordenados x, y, de tal forma que x cuadrada más y cuadrada sea menor o igual que 9. Si lo analizamos, vemos que x cuadrada más y cuadrada es la ecuación de una circunferencia. Como me dice que tiene que ser menor o igual que 9, significa que vamos a tomar valores de 0 hasta el valor de 9 en cuanto al radio. Radio cuadrado 9, radio es igual a 3. Y aquí lo tenemos. Se trata de un círculo. ¿Cuál es la diferencia entre una circunferencia y un círculo? Que el círculo está relleno. Por lo tanto, cualquier valor que esté dentro del círculo, o en este caso en la circunferencia, es el dominio para esa función. Es un círculo con centro en el origen y el radio es 3. Este es el dominio. Ahora, el rango. En este caso, el rango lo vamos a representar de la siguiente forma. En lugar de utilizar f de x, y, lo vamos a cambiar con la letra z. Z es igual a la raíz de 9 menos x cuadrada menos y cuadrada, donde x, y es un par ordenado que pertenece a este dominio. Bien, sabemos que la raíz cuadrada nos va a dar un valor positivo o en todo caso 0. Significa que z es mayor o igual que 0. Además, sabemos que este término tiene que ser a lo mucho menor o igual que 9. A lo mucho 9. 9 menos 9 me da el valor de 0. Bien. Pero ¿qué pasa si es igual a 0 esta suma? Nos queda como la raíz de 9. Y esa raíz de 9 nos queda que esta expresión a lo mucho nos va a dar el valor de 3. Porque la raíz de 9 es 3. ¿Esto qué significa? Que el rango de la función es z, de tal forma que z está en el valor de 0 hasta 3. O se puede escribir como el intervalo cerrado que va de 0 hasta 3. No podemos obtener otro valor. ¿Por qué motivo? Porque lo mínimo que se va a presentar acá es 0. La raíz de 0 es 0. Y lo máximo que se va a presentar es el valor de 9, siempre y cuando x cuadrada y y cuadrada sean 0. Y la raíz de 9 es el valor de 3. Y con esto ya determinamos lo que es el rango
de la función vectorial. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. Nos vemos en el siguiente video.